Saludos amigos, muy buenos días. En el aire, hablando la verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV. No hay dudas de que los temas parecen los mismos en este balance especial dedicado al final del año 2025 y las perspectivas del 2026. Uno de los temas más abordados en las últimas horas en este balance de final de año es la llegada de los aviones norteamericanos a dos aeropuertos dominicanos. También el tema muy novedoso de la presentación de Mapa Inversiones 2.0 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, una herramienta que busca una mayor transparencia con las inversiones públicas y de datos sobre el gasto de capital, su uso, a los cuales le damos la bienvenida. Pero en este final de año, el tema de la muerte de Estépora, allá en Santiago, y el proyecto de ley de reforma policial. Pero quiero concentrarme en la Navidad dominicana, en la producción de cerdos, que es conjuntamente con el pollo, dos de las carnes más utilizadas en la Navidad dominicana. Y salen hoy a relucir unos importantes datos ofrecidos tanto por el ministro de la Agricultura, Limber Cruz, como por Miguel Ángel Olivo, presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores. Hoy se reporta que la producción de cerdo sería un 8% más que en el 2024, es un dato anual. Pero hay que analizar con profundidad ese dato. El cerdo en la República Dominicana ya no es un tema exclusivo con la Navidad criolla, sino un tema permanente en la sociedad dominicana, porque ya el cerdo es navideño y lo tenemos también en la República Dominicana del mofongo, del cerdo asado, de los diferentes tipos de platos que se elaboran con el cerdo. Hay un grupo al cual yo quiero felicitar, el grupo CCN, que ha reunido a diferentes productores de cerdos del país para proyectar la importancia en el suministro de carne de cerdo, del cerdo criollo, el cerdo hocico grande, como conoce todo el que ha estudiado el cerdo dominicano. Anteriormente, nuestros padres preparaban a nivel familiar lo que es la alcancía del pobre
criando 3 o 4 marranos, como decían antes, para generarle prosperidad familiar, para conseguir un dinerito en el fin de año, pero eso ha venido disminuyendo por el problema de la fiebre porcina africana. La producción de cerdo, según Miguel Ángel Olivo, que es una voz importante del país, Miguel Ángel Olivo dice que en el pasado, antes de la pandemia del COVID, se llevaban a los mataderos entre 100 y 110,000 cerdos, de los cuales regularmente tenían 110 kilos cada uno de esos cerdos, pero que ha bajado actualmente a una cifra preocupante que no llega siquiera a los 35,000 cerdos. Si antes de la pandemia, digo antes de la fiebre porcina africana, antes de la fiebre porcina africana, que es la que ha golpeado y golpea la producción de cerdos en República Dominicana, si antes de la fiebre porcina los lugares donde los mataderos que procesan la carne de cerdo recibían hasta 110,000 cerdos de 110 kilos cada mes, y hoy tenemos menos de 35,000 cerdos que son enviados a los mataderos, tenemos una crisis real que se refleja en unas escandalosas importaciones de carnes de cerdo que superan los 300 millones de dólares al año. Con esos 300 millones de dólares que importamos de carne de cerdo, deberíamos respaldar la producción nacional de cerdos, que tiene mayor demanda no solamente por las fajitas de cerdo, por el filete de cerdo, por las paticas para el guisado de la patica de cerdo o para el famoso patimongo, pero además para el chicharrón con esa masa de cerdo que multiplica los empleos de una manera extraordinaria. Además tenemos más hoteles demandando carne de cerdo. Tenemos en Moca la ruta del mofongo desde el Club Recreativo de Moca hacia Cutupú, con decenas de negocios que elaboran el mofongo mocano. Entonces, veo hoy la creación de un fondo de bioseguridad porcina para otorgar financiamientos para aumentar los controles sanitarios en las granjas de cerdo y prevenir enfermedades. Pero es que tenemos en el país un grave problema de unos lugares sin ninguna regulación ni supervisión en la producción de cerdo, aunque hay otros que han progresado cumpliendo la normativa para
evitar la enfermedad en sus cerdos. Esos lugares de producir cerdos sin control, y ya vimos el caso presentado hace meses con la muerte de cerdos por la enfermedad en Dajabón, con unas granjas de patio sin regulación, amerita lo que se hizo en el gobierno del presidente inolvidable don Antonio Guzmán, en cuya gestión se presentó la fiebre porcina, se estableció una política correcta y se restableció la producción de cerdos en el país. Yo creo que en este balance de fin de año hay que reconocer que los pequeños puercos, cerdos que demanda el pueblo dominicano en la Navidad son producidos por pequeños y medianos productores a los cuales hay que incrementarle la asistencia económica y técnica para que sigan avanzando, para que puedan producir sin ningún riesgo los cerditos que demanda el turismo dominicano, la Navidad dominicana, los asadores de cerdos que tienen en este periodo un ingreso por la Navidad dominicana. Qué bueno que Miguel Ángel Olivo está reconociendo que hay muchos pequeños productores de lechones que podrán el consumo durante la temporada navideña. Pero quiero también reconocer el papel airoso de otros grandes héroes sumados a estos pequeños productores de cerdos, como son los productores de pollos, que producen más de 23 o 24 millones de unidades de pollo para el final de año y para la llegada de un año nuevo con el cual debemos arrancar con los pollos para el mes de enero y para el mes de febrero. Quiero resaltar el gran trabajo en este año de los productores de huevos, que no solamente satisfacen a precios asequibles el mercado interno. Quiero resaltar la producción de huevos en Tamboril, en Licey, en La Vega, en muchísimos puntos del país, porque es una proteína garantizada al pueblo dominicano y que encadena, al igual que el cerdo y el pollo, con otros sectores de la economía dominicana. Cuando vemos la necesidad de relanzar la economía de las provincias, eliminando los problemas por los cuales confronta la producción de cerdos, creemos que es un tema fundamental. El pueblo dominicano producía una parte de los pavos que se consumen en la Navidad, pero también ha habido problemas con la producción de carne de pavo en los últimos tiempos. Y ayer estuvimos viendo los supermercados repletos de pavos extranjeros. Si tenemos los pavos extranjeros que le cuestan mucho dinero en dólares al pueblo dominicano,
si importamos más de 300 millones de dólares en carne de cerdo. Por suerte, han parado las importaciones de la carne de cerdo porque en España la enfermedad, una enfermedad está afectando la producción porcina. Y recuerden que de España vienen al país muchas marcas de jamones, de salchichón, de otros embutidos y el famoso jamón serrano o el prosciutto que vienen también de España. Hay que aumentar los controles en los aeropuertos para que no penetre ninguna enfermedad por la llegada de frutas, de carne, de embutidos, de lácteos. Hay que tomar las medidas correspondientes. Mientras tanto, quiero resaltar que los mercados con sus carnicerías hablan muy bien del cerdo criollo, Y hay unos dueños de una lechonera, que queda en la ruta de Guayacanes, El Mamey, que recientemente revelaba la diferencia entre un cerdito de antes al cerdito de hoy, y él atribuye al tipo de alimentación y al cuidado que el dominicano le da a un cerdito. Las lechoneras, según una investigación que hemos hecho, inmediatamente detectan la diferencia en el sabor del cerdo extranjero al cerdo dominicano. Yo me voy con el cerdo dominicano, con el chicharrón crujiente dominicano, y quiero instar, antes de que vayamos al cambio, quiero instar a que sazonemos los cerdos que sean llevados a los asaderos, que dejen la práctica de estar comprando jeringuilla para estarle inyectando sal exclusivamente al cerdo, que necesita el orégano y necesita ese sabor dominicano con la naranja agria y con todos los componentes del sazón criollo dominicano. Recuerdo una conversación privada con un gran amigo ido a destiempo, que era un fanático de comer el llamado moro choncho cubano con mayor cilantro fino y ancho y con un buen sazón que acompañaba las habichuelas negras en ese relleno del cerdo criollo. Quiero reivindicar y recordar hoy a mi amigo Jacinto Peinado Garrigosa, ex vicepresidente de la República, que en una ocasión nos invitó y nos fuimos en un helicóptero desde el aeropuerto de Herrera, Parisito Goico, que en paz descanse, Fran Rodríguez, ex ministro de Agricultura, que en paz descanse, y el expresidente Hipólito Mejía, y llegamos al Valle, allá en la provincia de Atomayor, y Peinado, que tenía una
finca de frutales para un proyecto agroindustrial. Brindó para acompañar las bebidas que se ofrecieron y se brindaron ese día, la toronja, el jugo de toronja rosada, de naranja variada. Y recuerdo hoy apeinado porque hemos ido perdiendo los cítricos, el moro de habichuela negra para esta Navidad debería ser un homenaje al moro que promovía Jacinto Peinado, con la habichuela negra, el pedacito de chicharrón y una gran abundancia de cebolla, de ajo, del cilantrico, de la ruta de Piedra Blanca hasta Rancho Arriba, el puerro, el cilantro ancho, el ají cubanela, el ají gustoso, porque hay que darle sabor a una Navidad como esta, donde hay que levantarle el ánimo con la gastronomía dominicana, con el cerdo, con todo lo que es dominicano, luego de un año tan difícil. Recuerdo con cariño a mi amigo Jacinto Peinado, con quien compartí muchas tertulias en vida y encuentros inolvidables. Vamos al cambio, retornamos hablando la verdad a través de Su Mundo TV, que entiende hablando la verdad que no se puede posponer el relanzamiento de las provincias porcinas, porque viven mayoritariamente de la carne de cerdo y de otros rubros productivos. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, canales 101, 1101 HD de Claro, 81 de Altiz, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 67 del poderoso Telecable Central, allá en la ciudad olímpica de La Vega, canal 46 de Wintelecom, canal 647 del Fire TV Stick, allá de Amazon, en Estados Unidos, también en 207 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para todo el mundo, Su Mundo TV, cobertura mundial, recibiendo a nuestro hermano un afrancesado. Yo no sé por qué que Trifolio te tiene esa envidia con el tema de la francesa. Es un envidioso. Es un envidioso. Porque él no tiene swing. No tiene Swing. Pero Los dice, franceses dicen no tiene charming. pero dice él que él es el multidivo. Eso era antes. ¿Qué diferencia hay entre un multidivo y un afrancesado? Somos más trajeado. Los afrancesados somos más cultos. Tenemos un comportamiento ejemplar. Los vinos de Bordeaux. Sí, allá. sí, amamos las bellas artes, la buena música, el compartir. Sí, no estamos en ese farandulismo que se meten los multidivos. ¿Y qué diferencia hay entre la vida cotidiana en San Carlos con la vida religiosa que aprendió el multidivo, con el padre Félix Azcárate, allá con la rondalla intercomunal de Salcedo? Wow. Bueno, yo recuerdo, porque yo asumí el ADN sancarleño ya saliendo prácticamente
casi llegando a la adultez. Los años 80 por ahí. 1981. Nosotros llegamos a San Carlos, provenientes del sector Villas Agrícolas. Entonces, mis navidades en Villas Agrícolas eran muy típicas del capitaleño. Del capitaleño, mamá trabajaba como enfermera en El Salvador B. Gautier. Entonces, somos dos, Franklin Monclús y Roberto Monclús, hijo de Ana Mercedes Hernández y Francisco Monclús, pero él había fallecido, yo bastante joven. Entonces vivíamos en esa casita. Yo recuerdo unas navidades en una casita en la Peroyoseño, número 83, que mamá para entonces compraba un pollo entero y entonces lo preparaba al caldero. O sea, no era horneado, sino al caldero. Lo iba dorando. Y yo recuerdo que era un sazón muy orgánico. Era cebolla, ajo, cilantros, ¿verdad? Un poco de romero y entonces una sopita. Y eso se diluía. Y yo me comía hasta los huesos. Y entonces éramos 4. Mi abuela, Ana María Hernández, mi hermano Franklin, mamá y yo. Entonces éramos felices. Una telera, una ensalada rusa, 2 tipos de ensalada. Pero cuando llegamos a San Carlos, que es el tema, yo era adolescente, yo trabajaba. Ya en esa época ya teníamos la arepa sancarleña. Sí, eso siempre ha existido ahí. Y entonces mis navidades en San Carlos se asocian a la salida de la familia Andrés. O sea, el boom de las orquestas, sí, a nivel de las orquestas de los 80. Entonces fue algo muy bonito, las tiendas, los buhoneros, se traía ropa de Puerto Rico. Entonces también una tradición que ya se perdió, el vinilo. Yo ahorraba, yo era mecanógrafo de un tío mío que era alguacil, Rafael Jorge Martínez, a quien le mando un abrazo, me enseñó el amor por las leyes, por el derecho. Entonces, yo era muy fanático de la radio y recuerdo Los Angelitos. No sé si tú has participado y siempre. No, Los Angelitos a nivel familiar, de grupos, en las empresas, la sorpresita de lo que se entregaba a cada quien, sí, las expectativas. Eran bonitos, pero mira una cosa, fueron muy lindas. De los 80 sobre todo. Yo extraño mucho, mira, yo me crié en Esperanza y yo en la Navidad te escuchaba los conjuntos tocando aguinaldos. Por ejemplo, de Mao y de Esperanza, muchos músicos salían a tocar en las madrugadas. Ya por el tema de la delincuencia no se puede hacer eso. Pero mira, recuerdo también una práctica que había a nivel de las familias antes. Sí. 24 horas antes del día de Nochebuena y del día 31 comenzaban a sazonar el puerco para hornearlo en el patio de la casa, y entonces a ritmo de vinos moscatel, de ponches caseros, se asaban esos puercos. Sí, a mí me gusta. Pero entonces eso tenía un impacto familiar, porque a la hora de partir el cerdo, todo el que participaba en ese proceso salía premiado, claro, con un poco de carne. Hoy tengo yo deseo de comer carne de cerdo. Y bueno, recomiéndame un lugar aquí en la capital, cerca de Su Mundo. No, por aquí no. Una pierna. No, por aquí no. Un cuerito, quiero yo. Un cuerito de cerdo con casabe. Sí. Pues mira. No, yo voy al pelo. No quiero guarnición. Mira, yo recuerdo también que en Santiago había una empresa de Carlos Bello que producía vino moscatel. Ya no existe la empresa, pero aún que una de las marcas desapareció del mercado conjuntamente con el vino moscatel de Carlos Bello, hay varias marcas. Explícame eso, espérate. El vino moscatel ¿no era de Isidro Bordas? No, ese se mantiene. Ahí es que quiero caer. Ajá, se mantiene y se mantiene ampliado con otras marcas. Okay. Pero hay otra palabra pegada en la Navidad, vermut. Hay un vermut de una empresa de Puerto Plata que también se mantiene en el mercado,
aunque en la Navidad de 1899, aquí teníamos a Pedro Justo Carrión, que arrancó con muchos productos navideños, y la publicidad de los años 70, creo que en la voz de Freddy Ortiz, uno de los mejores locutores y publicistas del país, todavía sigue siendo. Se iniciaba la Navidad anunciando una serie de productos de Carrión, que recientemente motivó un comentario muy alegre de Marcos. ¿Cómo se llama el artista de San Pedro de Macorís? Caminero. Marcos Caminero. Sí, hombre, sí. Oyayi. Que estaba recordando la Navidad en San Pedro de Macorís con Pedro Justo Carrión. Wow. Y yo creo... Y su ron Macorís. No, y además su ponche Carrión de aquel tiempo, ya eso no existe. El ron Macorís sí, pero el ponche Carrión. Ahora, aquí hay una cosa que se ha transmitido. No tenemos muchas marcas que desaparecieron, pero tenemos miles de emprendedores a los cuales hay que felicitar, porque ya se ponen a elaborar ponche de dulce de leche, de almendra, de coco y de muchas materias primas locales, al igual que los pasteles en hoja. Ajá. Mira, te voy a traer por acá para una entrevista muy interesante la próxima semana al chef Orlando Félix. Tiene un restaurante, él cocina de todo, pero él es vegetariano hace 25 algo más de 25 años, creo. Y entonces él ha tenido varios restaurantes. El último de él está en la Doctor Piñeiro 153, en la zona... Pero él es como, le gusta la gastronomía vegetariana. Él es chef y tiene un restaurante que se llama Chef Orlando. Abrimos a las 11:30 allá. Yo estoy comiendo con mucha frecuencia allá, almorzando con mucha frecuencia. Y entonces los pasteles en hojas, de origen árabe. Entonces, pero él lo hace, oye, me preparó uno, o una cantidad suficiente con blue cheese. Con ese queso. Con ese queso. Tú sabes que los veganos no comen queso ni huevo, pero hay vegetarianos que sí. Pero, oye, de un pastel en hoja de berenjena o de vegetales con zucchini, tomatitos, tomillo, por una serie de cosas. Una cuestión hermosa de hongos. Y yo lo voy a invitar a ver si el próximo miércoles él puede estar aquí. Cómo no. Ponlo en tu agenda. Sí, está agendado. Ojalá y traerte un par de esos, una muestra de esos. Mira, cuando arrancamos aquí en Su Mundo TV el almuerzo, y está grabado por ahí. Que ya nos están haciendo. Bueno, pero serán retornados. Estamos haciendo los programas especiales, en los cuales tú Yo quiero que vuelvan porque hay días que yo me quedo aquí tarde y no tengo dinero para almorzar. Pero vuelven los almuerzos. Mira que doña Fanny es muy generosa, pero Ismael se ha puesto un poco tacaño conmigo. ¿Es verdad? Sí. Yo quiero salir en defensa de esa persona. Él era muy generoso conmigo. Mira, de esa persona que nunca ha sido ni será tacaño desde los tiempos del Pocito de Guayubí, desde los tiempos de Villa Vázquez. Villa Vázquez se llamaba Villa Isabel, homenaje a Isabel Mayer, aquella mujer poderosa en la época de Trujillo. Pero mira, yo quiero decirte que aquí hicimos, mira, un programa con el dueño de Adrian Tropical. Ese es un duro, don Marino. Presidente Marino López, con Carlos Estrella y otro ejecutivo sobre el área gastronómica, que fue un programa, un almuerzo. Pero, ¿qué tú extrañas? Por ejemplo, yo extraño caminar por el Conde con mi madre. Yo extraño... De las Navidades. De las Navidades, extraño el Lerén. Ay, a Carmen Inbel Brugal le compré el año pasado, ese fue su regalo, y se lo llevé a la Z. El 24 me mandó fotos, y le llevé pan de fruta. Pan de fruta. ¿Cómo que tú das en la mesa? Este año te voy a regalar eso a ti. Lerenes y pan de fruta. Mira, Johnny Ventura, en el famoso merengue de Salsa para tu lechón, menciona los lerenes. Y, ¿tú sabes el compositor de ese tema? Mundito Espinal. Edmundo. Hicimos una amistad
hicimos una amistad en Telesistema 11 que hablábamos prácticamente todos los días. Sí. Y además veo ocasionalmente a su compañera de siempre, a Milagros García. Milagrito García, carajo. Ahí tenemos a Johnny Ventura. ¿Qué te parece si... Mi hermano Bacachá, ese Míralo ahí, Bacachá. Dale sonido, dale sonido. Ese mi negro. Dale sonido, señor director. A él. Lolo, Sanjuanero y Lemois. Aristides Lemoisito para gozar. Lemoisito. Y qué bueno que estemos. Mira, Tomasito, murió de la romana. De COVID, post-COVID, ¿verdad? Post-COVID. Vamos a ver si. Y Andrés Mejía, el pianista. No, pero ese está. Bien, amigos. Yo extraño, tú sabes que yo extraño. Aparte de que tú estabas gozándote ahí viendo ese estilo de Pablito Barriga. Robert del Castillo. Y Robert del Castillo bailando, Roberto. Mira, Andrés Mejía. Yo extraño el vinazo al pirata. El vinazo el pirata. Vinazo el pirata de Carrión en aquellos años. Sí. Era un vino y lo dejaron envejecer tanto que cuando salió al mercado, ¿qué pasó? Que se parecía a un pote de romo. Un pote de romo en la época. Y realmente extraño también muchos productos. El galón de Guavaveri sin marca que venía de San Pedro de Macorís. Okay. Aquí a Santo Domingo. Luego lo industrializaron. Creo que una empresa de Puerto Plata, luego que le compraron a Carrión, industrializó. Pero es un producto muy demandado por la diáspora. Y ahora, por ejemplo, en la Navidad, a la gente le gusta llevarse su botella de Mama Juana, su botella de Guavaveri. Pero hay una materia prima que vino al país en el 1600 y pico, que se llama Ponceré, que da un licor y que tiene presencia en San José de los Llanos, el pueblo de Rafael Alila Alburquerque. De los Llanos de San Pedro. Wow, sí, algo. Ponceré. ¿Oh, sí? A mí me gusta el Guavaberry. ¿Y tú no te recuerdas los vinos piña? Claro. El ron con coco. Una falsa, el vino piña. Pero se mercadeó bien. Bueno, hay nombres en la Navidad Dominicana. Sí. Milito está en la avenida Hispanoamericana 70 años después. Sí. Y tú te recuerdas del tema de, aparte del cerdo, el tema butifarra.
Butifarra, Se sí. parece como un embutido de eso parecido a la longaniza. El Este país butifarra. tiene demasiadas cosas, Sí, sí, sí. pero tú sabes también qué quiere decir este programa, que cientos de asadores de los campos del Cibao Sí. se trasladan a Bávaro, a Punta Cana, a los pueblos del sur, y en cualquier esquina te montan un centro de asado Sí. y te montan y te llevan el puerco asado cibaeño, Ajá. el mismo puerco asado de la ruta Santiago-Moca, Santiago-Licey, Moca-Salcedo, Salcedo-Villatapia, y tenemos una geografía de ese cerdo recordado por cerca de 3 millones de dominicanos de la diáspora en Estados Unidos. Sí. Hace falta Ajá. recordar en este tiempo. Y tú quieres dejar de recordar, extrañar la ausencia física del maestro Félix del Rosario. Oh, claro. Félix del Rosario. Un vacío terrible. Del Gran Comprés. También. Porque tenemos una mala costumbre que aquí toda la gente que aportan se mueren y muy fácilmente lo olvidan. Mira, ahí vemos al maestro. Los archivos de mi amigo. De Américo Mejía, don Américo Lama. Un saludo muy especial para él. Queremos mucho a don Américo. El Manso en el saxofón. Míralo ahí, sí. Macabí al lado de Frank Cruz, ¿verdad? Ahí está el maestro con la flauta. Sí, fue uno de los pioneros en la introducción del Latin Jazz y del jazz en la República Y la tumbadora Dominicana. estaba Kiko. Sí. Kiko sí. Marcano. Los magos del ritmo. Y los pianistas de Félix Rosario con un ritmo de diferenciación con el tipo de música del maestro Félix Rosario, que en sus últimos años de vida tocaba un domingo sí y uno no en el club de Arroyo Hondo. Wow. Y siempre hablaba mucho con el maestro y le dije, me llegó a Orgullo dedicar. del Jaya. Sí. Serie 56. Me llegó a dedicar un tema que regrabó él. ¿Cómo se llama? Que dice que yo no quiero yuca, que lo que quiero es casabe y gozar las navidades. Sí, el maestro. Y ahí ese tema lo grabó con el Pidio, pianista, hijo de Monte de las Aguas de Moca, el pueblito que queda exactamente al lado del Aeropuerto Internacional del Cibao. Ese es un pueblito que tiene una especie de sinfónica infantil de tantos músicos que genera. Y de ahí es el director de la banda de música de Moca, que mantiene vivos los merengues tradicionales, tocado frente regularmente al Museo 26 de Julio, homenaje a quienes le quitaron la vida a Ulises Heró. Ya. Tú sabes, ok, interesante el dato. Tú sabes que yo extraño, cuando ya veníamos en la recta final de las vacaciones escolares por producto de la Navidad, que pasaba el 24, 25, 31 y 1, yo estrenaba y eso me gustaba mucho. Pero yo extraño, o sea, anhelo volver como a ser niños para ir al desfile de los Reyes Magos. Muy interesante. Mi mamá hacía un sacrificio. Un desfile de los Reyes Magos con la presencia militante de los bomberos de Santo Domingo. Y entonces hacíamos ese recorrido, toda la avenida Mella, entonces se bajaba por la Meriño, entonces uno subía también por el Conde, entonces hasta llegar nuevamente a la Palo Hincado, ¿verdad? Y llegar a el cuartel general de los bomberos, que era que se salía. Palo Hincado con Mella. Yo extraño la tienda Musicalia del Conde, como estaba en el Conde. Yo soy muy al lado de la musical. De donde estaba la escuela, al lado de la escuela de locución. Sí, debajo en un primer piso estaba al frente. Entonces me gustaba la Puerta del Sol, una tienda, Flomar. Los helados del Conde. Yo recuerdo, ahí fui yo con una noviecita ya en mi época de estudiante de la universidad. Una enamoradita, ¿no? Yo extraño mucho. ¿Tú sabes dónde? ¿Cómo se llamaba? Nevada. Nevada del Conde. Pusieron un cartel. También estaba Capri. Sí, Capri en la Hostos.
Bueno, estaba en la Los helados Nevada no eran del dueño de Radio 1000, de don Manuel Pimentel. De don Manuel Pimentel. Dueño del Napolitano también. De Napolitano, a quien recordamos con mucho afecto, un aportador a la democracia. Se te olvida de los curas. Allá también. Sí. Hoy los helados Cremita en el Malecón. Esa no la recuerdo mucho, ¿no? Mira, estaban ahí cerca de ahí del parque, del parque Eugenio, pero además el restaurante chino, la San Vicente de Paúl con carretera Mella. Wow, ¿cómo se llamaba? El Pabellón Chino. El Pabellón Chino. El Pabellón Chino. También el restaurante Mario ahí. La rotonda de Melido Marte. Frente al Parque Independencia. De Men, el Chino. Los inicios de un negocio que también le da valor agregado a la carne de cerdo. ¿Cuál? Con los sándwiches de pierna. O tus vecinos de Payán. Ah, sí. Tus vecinos de Payán. Ah, sí. Y hay que recordar la llegada a la ciudad de Santo Domingo en esas rutas de Puerto Plata, Moca, Santiago, que venían unos carros grandísimos que salían en las madrugadas de gente que venía a comprar productos navideños a la capital. O en un Impala. Impala. Chevrolet Impala. Y las lucecitas navideñas, ¿no te recuerdan? Sí, por ahora se apagaron. Eso como que no se ha sentido en estas Navidades. Los fuegos artificiales. Sí. Hoy hay una diferencia entre los fuegos artificiales que le explotaban en las manos a la gente a unos hermosos espectáculos. Yo compraba brillo fino. Y con una fósforo, entonces hacía mi pata de gallina. Eso tenía sí, pata de gallina. Éramos pobres, Mira, pero felices. Hay una práctica de un par de provincias del país que imitando el cerdo relleno de moro, vienen en el mismo centro del pollo y le ponen un chin para darle sabor. Bauruco y Sánchez Ramírez. Sí. Pollo, al cerdo le llaman el chilindrón relleno. El chilindrón. Pero habría que ver qué nombre le ponen al pollito relleno de moro. Mira aquí. El chilindrín. El chilindrín. Ese es un buen nombre. El chilindrín. Mira, y también hay que recordar que ha habido mucho interés histórico sobre el ponche casero, la gente haciendo ponches en la casa. Vamos a ver ahí, eso es de la última producción en su casa, un par de años antes de fallecer de Johnny Ventura. Homenaje de Hablando la Verdad a nuestro hermano Johnny Ventura, a Mili, a todos los artistas que participaron ahí. Además, Roberto Monclús, que le encanta la Navidad y el merengue, presidente de la República Musical. Dale sonido ahí, señor director. El Ventura, carajo. Preparo a disfrutar esta Navidad, porque yo en las Navidades yo no creo en nada. Y aunque Juanita no venga, yo voy a gozar. Y yo creo que bueno, Juanita no viene. Ay, si creíste que yo no volví, te equivocaste, yo estoy aquí. Traigo mi maleta vacía, pero estoy en mi tierra feliz. Allá afuera está dura la cosa, creí que llegaba a mi fin, pero Dios aunque pinta la horca Navidad, me la paso aquí, porque yo las Navidades no las paso afuera de mi gente y mi familia y mi amada tierra. A pasar las Navidades vine de muy lejos y no quiero hablar de crisis, déjalo pa' enero. ¡Hey! Lo dejo. No me vengas con lamentos y con caballar, pues para mí las Navidades son para gozar. Yo te quiero y te respeto, pero soy sincero, si me vas a hablar de crisis, déjalo pa' enero. Eso que le llaman crisis yo no quiero nada, porque llegaron la Pascua, llegó Navidad. Yo te toco la tambora o toco el pandero, más de crisis no me hables, déjalo pa' enero. ¡Ay! Sí, Ventura. Ajá. Hay que decir que dejen eso pa' enero. ¡Ay! Así es, Mili. O después, va para allá.
tiene problemas es la realidad. Pero para mí diciembre es para gozar. Sé que hay muchas situaciones, yo sé que la tienes, pero deja esos lamentos para el año que viene. Vine a gozar con mi gente, esa es la verdad. Y a gozarme con Pepita esta Navidad. Y me puse una coraza de hierro y de acero para no escuchar nada de crisis hasta el mes de enero. Henry Jiménez, cuánto swing. ¡Sí! Oh, ¡Ventura! dime, Mili, ¿Hasta cuándo? hasta enero, febrero o marzo. Todo el año entero. Si te debo, hablamos en enero. Mándame un mail. Tuve crisis. No me todo el regañen año en entero. Facebook. Bien, amigos, con esta producción de tantos temas que hizo Johnny Ventura, nosotros levantamos el ánimo del dominicano, porque el país tiene una riqueza, una república, como es el nombre de tu iniciativa, Roberto, Sí. una riqueza musical que sale a relucir y que hay que fortalecer. Por ejemplo, en programas posteriores vamos a ver si hacemos un par de producciones más tú y yo en lo que resta de este año. Claro que sí. Ahí grabó, y la vamos a usar o la vamos a buscar, Rico López con Rafael Solano, un merengue vinculado a la religiosidad de la Navidad dominicana. Una cosa Pero- tremenda. Pero mira, por ejemplo, Déjamelo llegar, déjamelo Anthony Ríos, el merengue que compuso de la Navidad, la ocurrencia de Jochi Santos con la Navidad. Sí. Aquí hay muchas cosas, yo no sé cómo tú la ves, pero yo creo que el tiempo es para levantar el ánimo en medio de un año Mira, difícil. una pregunta antes de concluir. Para ti, ¿cuál es el tema navideño más emblemático El que tú has aguinaldo, escuchado? el Dominicano. el producido aguinaldo navideño tocado por la Orquesta Santa Cecilia. Y además, el segundo tema se llama La Salve Navideña, aquí. Salve Navidad. cantada por Rafael Colón con la Orquesta Santa Cecilia. Pero podemos hacer un listado, tú y yo, para que en el próximo programa desarrollemos ese tema que tú acabas de plantear, Ya, para agregarle nombre, sí. porque hay demasiadas cosas, hasta la jocosidad de un tema que grabó el Torito en esa cena que hizo Johnny Ventura, para rendirle homenaje a la Navidad. Qué bien, excelente. Yo te voy a traer mi lista próximamente, temas que para mí son icónicos, ¿no? Y yo despido, Aunque no hablan de mucho, un par de ellos de la Navidad, pero salieron en un diciembre y eso lo marcó como temas navideños. el programa agradeciéndote, pero quiero decir que ya extraño que muchas empresas que antes patrocinaban la grabación de discos alusivos a la Navidad ya no lo hacen. Y ese es un punto negativo a nivel de la República Dominicana. Roberto, vamos a hacer esos programas. Muchas gracias. Siempre. Que viva la República Musical. Amén, que viva. Y un abrazo al pueblo dominicano y a nuestros televidentes en todo el mundo, porque este programa se produce desde Su Mundo TV, desde la República Dominicana para el globo terráqueo. Me preparo a disfrutar esta Navidad, porque yo en las Navidades yo no creo en nada. Y aunque Juanita no venga, yo voy a gozar. Si yo creo que bueno, Juanita no viene. Ay, si creíste que yo no volví, te equivocaste, yo estoy aquí. Traigo mi maleta vacía, pero estoy en mi tierra feliz. Allá afuera está dura la cosa, creí que llegaba a mi fin, pero Dios aunque pinte la horca Navidad, me la paso aquí, porque yo las